3. Los rentistas de lo intangible. Monopolización intelectual en la globalización. Pero la monstruosa bestia no era un peso inerte, por el contrario, envolvía y oprimía al hombre con sus músculos elásticos y poderosos. Enganchábase con sus dos vastas garras al pecho de su montura. Charles Baudelaire 253. El desarrollo de los intangibles. Los economistas llaman activos intangibles a los medios de producción que, contrariamente a las máquinas, a los edificios, a los vehículos o a las materias primas, no pueden ser tocados. Se trata de códigos informáticos, de diseño, de bases de datos o de procedimientos que pueden ser replicados al infinito sin perder nada de su calidad intrínseca. 254 son activos no rivales. Si usted busca en Google los horarios de la lancha que va de Dakar a la isla de Gorea, o si mira un episodio de Stranger Things en Netflix, esto no afectará de ninguna manera la posibilidad de que yo haga otro tanto, por lo menos mientras la red no esté saturada. En cambio, si uno y otro queremos adquirir una vieja Bisimoto de Can en un comercio de artículos usados, eso será imposible si no hay más que una sola. La distinción entre tangibles e intangibles es antigua. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, cuando Friedrich List se interroga sobre las condiciones de una recuperación industrial de Alemania respecto de Gran Bretaña, enfoca el papel de las ciencias y de las artes en el proceso de desarrollo, en oposición al trabajo corporal, yendo hasta poner de manifiesto la idea de un capital intelectual de la humanidad viviente. 255. Esta diferenciación es también omnipresente en nuestra vida cotidiana, pero es tan trivial que generalmente no se le presta mucha atención. Es evidente que para hacer una vinagreta se necesita tanto la receta, intangible, como los ingredientes y los instrumentos de cocina, tangibles, o bien que el impromptu que usted se prepara para tocar en el piano quedará en la nada si no se acuerda de las notas del fragmento, intangible, o si el instrumento está desafinado, tangible. En pocas palabras, intangibles y tangibles no son nada unos sin otros. El hecho de que deban estar combinados para producir efectos útiles es una verdad inmune al paso del tiempo. Lo que cambió se desprende de los avances tecnológicos que redujeron vertiginosamente los costos de reproducción, de manipulación y de difusión de la información. El precio de las operaciones de tratamiento informático fue dividido por 100.000 millones desde mediados del siglo XX. 256 en adelante, las comunicaciones son casi gratuitas e instantáneas, y los costos de almacenamiento son mínimos. Como observaba Hegel, la variación aparentemente inocente de lo cuantitativo es de alguna manera una astucia gracias a la cual se alcanza lo cualitativo. 257. La variación de la potencia del tratamiento de la información corresponde precisamente a semejante salto de la cantidad hacia la calidad. Al acelerar, la circulación de la información vino a alterar la manera en que los intangibles se inscriben en los acondicionamientos sociales. Mientras no podían circular sino poco a poco, por comunicación oral, sobre un soporte impreso o incluso más tarde por el canal de la radio y el teléfono, su falta de rivalidad estaba de algún modo refrenada. Su facultad de extensión estaba trabada por el tamaño de las redes interpersonales y comerciales, por la escasez de las oportunidades de contacto, por el costo y la duración de las transmisiones o incluso por la rigidez de la arquitectura del sistema de comunicación. Ahora que el sistema de información es suficientemente eficaz, estar en todas partes a la vez es el simple corolario de esa falta de rivalidad. Pero, ¿cuáles son sus efectos en el modo de producción? Una segunda disociación. Richard Baldwin habla de segunda disociación para designar el lazo entre la revolución de las tecnologías de la información y la globalización. Su idea es simple: una primera disociación ocurrió a partir de fines del siglo XIX, luego con más vigor desde los años 1960. Favorecida por la disminución de los costos de transporte, puso fin a la necesidad de fabricar los bienes a proximidad de los lugares de consumo. Desde fines de los años 80, la que se pone de manifiesto es una disociación de un nuevo tipo. Con la baja de los costos de comunicación, las posibilidades de coordinación a distancia se incrementaron de manera exponencial. En consecuencia, ya no es necesario que la mayoría de las etapas de fabricación sean realizadas unas a proximidad de las otras. Los autos, los teléfonos, las turbinas de las centrales, pero también la ropa, los productos alimentarios, los programas informáticos e incluso determinados servicios de gestión o de análisis médico surgieron de la combinación de etapas efectuadas en varios países, incluso en varios continentes. El proceso de trabajo está disperso. Actividades de producción, sin embargo, estrechamente interdependientes son sincronizadas a miles de kilómetros de distancia. Así, como lo muestra El Economista, para garantizar la integridad del funcionamiento operativo, las empresas que deslocalizan deben hacer circular su pericia gerencial, marketing y técnica al mismo tiempo que las etapas deslocalizadas. 258. Las tecnologías de la información posibilitaron ese nuevo acondicionamiento productivo. Son ellas las que permiten hacer viajar las capacidades gerenciales y las especificaciones técnicas. Pero el impulso en el origen de este movimiento no es tecnológico. Es económico. La búsqueda de ganancia, en efecto, lleva a operar lo que David Harvey llama un spatial fix, un nuevo arreglo espacial y geográfico que permite valorizar mejor el capital. 259.
Se trata de dislocar geográficamente el trabajo deslocalizando ciertas tareas, las más sencillas o bien las que más fácilmente se pueden estandarizar y controlar, en países donde los costos son más bajos. Apple, por ejemplo, ya no posee ninguna fábrica y hace producir sus aparatos por subcontratistas, sobre todo en China, donde están concentradas las funciones de ensamblado. Y cuando el edificio del Rana Plaza se derrumba en Dhaka, Bangladesh, el 24 de abril de 2013, en medio de los cuerpos de 1.134 obreras textiles se encuentran las etiquetas de las marcas Benetton, Bon Marché, Prada, Gucci, Versace, Moncler, Mango, Primark, Walmart, Carrefour, Ocean, Camaye. 260. Figura 3. Smile Curve de la distribución del valor en las cadenas globales. La Smile Curve 261 representa de manera estilizada los efectos de esta fragmentación productiva sobre la distribución del valor en las cadenas globales, figura 3. En el medio de la curva se encuentran las actividades más estandarizadas y menos intensivas en conocimientos, las que son masivamente deslocalizadas desde los años 90. Es en esos segmentos donde más fuerte es la competencia y, por consiguiente, más baja la capacidad de captar valor. En las dos extremidades de la curva se encuentran las actividades más anteriores y posteriores de la producción, es decir, las tareas de concepción, por un lado, y de puesta a disposición del cliente por el otro. Son los segmentos más intensos en conocimientos, donde la captación de valor es máxima. El principio de Babbage magnificado. Polímata, diseñador en 1821 de un primer prototipo mecánico de la computadora llamada máquina analítica, Charles Babbage partía de una simple comprobación: una producción determinada exige que se movilicen competencias diferentes. Ahora bien, algunas son más raras o más costosas de adquirir que otras. Para el empleador es ventajoso dividir esas tareas y pagarlas por separado, para que los trabajadores se diferencien focalizándose en cada una según sus competencias. El objetivo de esta división del trabajo es hacer de manera que el personal más calificado, que también es el más caro, pueda consagrar todo su tiempo de trabajo solo a las tareas para las cuales es competente. En general, todo detalle de la fabricación que requiere ser ejecutado con prontitud y habilidad deberá ser separado de las otras operaciones, y volverse el único objeto de la atención especial de un solo individuo. 262. En suma, la división del trabajo permite disminuir el costo del trabajo para el empleador. Esto alienta una descalificación relativa de la mayoría de los puestos y una concentración de los conocimientos en una cantidad limitada de funciones. Este principio de economía sobre las competencias todavía es un motor en la división cognitiva del trabajo que acompaña la segmentación internacional actual de los procesos productivos. 263. Pero la dinámica que conduce a la polarización de los ingresos en las cadenas globales de valor es más que una simple prolongación del principio de Babbage. Es su magnificación. La concentración del valor en los extremos de la cadena es la expresión de un proceso de monopolización intelectual a cuyo término el poder económico es concentrado en algunos sitios estratégicos. La fragmentación internacional de los procesos de trabajo trae aparejada a la vez una más fuerte estandarización de las operaciones y un uso más intensivo de las tecnologías de la información. Los sistemas de información se densifican para preservar la integridad del proceso a despecho de una dispersión incrementada. Por lo tanto, la polarización no consiste en una simple separación entre tareas más o menos intensivas en conocimientos. Lo que está en obra es la autonomización de la integración misma, en cuanto factor de producción. A escala planetaria, las fuerzas de organización del trabajo se concentran en la forma de fuerzas de producción intangibles. La monopolización intelectual centraliza la voluntad de producir. Los mecanismos de la renta. Todo cuanto madura se llena de ladrones. Henry Misioud 264. El economista italiano Ugo Pagano propone el concepto de capitalismo monopolista intelectual 265 para describir el sistema económico surgido del endurecimiento drástico de los derechos de propiedad en las últimas décadas del siglo XX. 266 Con los derechos de propiedad intelectual, explica, el monopolio ya no está solamente basado en un poder de mercado debido a la concentración de las competencias en las máquinas y el management, también se convierte en un monopolio legal. Sobre los conocimientos. Ahora bien, como el conocimiento no es un objeto circunscrito en los límites de un espacio físico cerrado, la privatización del conocimiento tiene por consecuencia un monopolio global que limita la libertad de una multitud de individuos en una multitud de lugares. 267. El auge de las patent trolls es una ilustración de esa dinámica deleteria. Hay firmas que se especializan en la obtención de patentes, no para explotarlas sino para cobrar el uso de los conocimientos que encierran, con la consecuencia de frenar la innovación. 268 Para Pagano, si bien pudo existir en los años 90 un efecto schumpeteriano de estimulación de las inversiones debido a la búsqueda de rentas de innovación, este ya no opera. En adelante, las nuevas barreras limitan drásticamente las oportunidades de inversión, lo que lentifica la acumulación y el crecimiento en los países ricos, traba el desarrollo en los países del sur y explica la fuga hacia adelante de los capitales ociosos alimentados por la inestabilidad financiera. 269. La concomitancia entre endurecimiento de la propiedad intelectual y globalización no es una coincidencia. Por un lado,
Las empresas deseosas de aprovechar plenamente las oportunidades internacionales presionan en favor de reglas más estrictas en la materia. 270. Por otro lado, la difusión de normas rigurosas reduce para las firmas el riesgo de ver sus innovaciones apropiadas por otros, lo que refuerza su voluntad de empeñarse en la fragmentación internacional de la producción. 271. Renta de monopolio natural. El refuerzo del control exclusivo sobre normas, tecnologías y marcas es así un motor poderoso de la monopolización intelectual en la globalización. Pero no es el único. Con mi coautor William Milberg mostramos que 3 mecanismos suplementarios contribuyen en esto. 272. El primero depende de aquello que los economistas llaman una situación de monopolio natural, es decir, una estructura de mercado que a su vez resulta de 3 elementos. 273. Complementariedades de red, economías de escala, inversiones irrecuperables. Específicamente, una red ferroviaria, cuanto más extendida es, tanto más útil. Complementariedades de red, la organización de la red, sin embargo, implica costos fijos, economías de escala. Por último, una vez instaladas las vías, es imposible volver atrás y recuperar la plata invertida, costos irrecuperables. En tales situaciones, la gestión por una sola empresa es más económica que un mercado abierto a la competencia. Se encuentran estas características en las cadenas globales de valor, juego de las complementariedades de las firmas, rendimientos de escala sobre las funciones que organizan la integración de las actividades dispersas, inversiones irrecuperables para hacer compatibles las operaciones. La dinámica que sostiene el éxito de Apple es arquetípica de la lógica de monopolización natural. Tras haber abandonado sus fábricas de Fountain en Colorado Springs y del Grove en Sacramento en 1996 y 2004, la firma tuvo un cambio de suerte debido a una gestión rigurosa de la cadena de valor. Toda la fabricación es efectuada por establecimientos basados fuera de los Estados Unidos, sobre todo en China, pero eso no significa que la sociedad haya relajado su control sobre las operaciones de producción. Por el contrario, construyó un ecosistema cerrado donde ejerce un control sobre casi todos los eslabones de la cadena de aprovisionamiento, desde la concepción hasta el negocio minorista. 274. Lo que está en juego en este control a distancia es la capacidad de la firma para diferenciar sus equipos de aquellos de sus competidores. Desde el punto de vista de los proveedores de Apple, participar en una cadena de valor tan compleja y bien administrada ofrece beneficiarse con esas complementariedades de red. Pero eso también los coloca en situación de dependencia frente a la empresa californiana que los controla y por eso se encuentra en posición de apropiarse de la parte de león del valor producido. Renta diferencial de los intangibles. Fuera de esos 2 primeros casos representativos bien señalizados, existe un tercer tipo de renta, más ignorado. Está asociado a los intangibles, o más exactamente a la diferencia que existe entre los rendimientos de escala asociados a una movilización clásica de activos tangibles y las fases de producción con fuerte intensidad en activos intangibles. Me explico, los activos intangibles, como los programas informáticos o la habilidad organizativa, generalmente son extensibles. Una vez realizada la inversión inicial, pueden ser reproducidos a costos marginales desdeñables, de tal modo que los rendimientos de escala tienden hacia el infinito. Ahora bien, no ese es el caso de los activos tangibles, como los edificios o las máquinas. Para esto, aunque los rendimientos de escala existen, son mucho más bajos, cada operación material suplementaria acarrea un costo suplementario no trivial, así no fuera sino en virtud de los gastos en energía y en materias primas que supone. Estos rendimientos diferenciados constituyen una de las claves de comprensión de las especificidades de la lógica competitiva actual, por ejemplo, la rivalidad creciente entre Walmart y Amazon de la que se hace eco el New York Times. Las firmas de la gran distribución deben encontrar cómo gestionar las cadenas de aprovisionamiento sofisticadas que unen el sudeste de Asia con las tiendas de las grandes ciudades norteamericanas para que no se encuentren escasos de productos. También necesitan aplicaciones móviles y sitios web que ofrezcan una experiencia de usuario sin fricciones para que nada se interponga entre un comprador potencial y un pedido. Las empresas que tienen fuertes competencias en los campos de la gestión de las cadenas de aprovisionamiento y de las tecnologías de la información pueden repartir esos costos fijos en un mayor número de ventas totales. 275. Por supuesto, hay una ventaja decisiva en poder amortizar el costo, aproximadamente, fijo de los activos intangibles sobre ventas lo más amplias posible. Pero también entra en juego otro aspecto: cuanto más se opera en segmentos intensivos en activos intangibles, tanto más potencialmente provechosa es la actividad. Las cadenas mundiales de valor combinan segmentos intensivos en activos tangibles o en trabajo, y otros segmentos intensivos en activos intangibles. Los primeros abarcan, por ejemplo, la fabricación de vestimenta, el ensamblaje de teléfonos, la fundición de semiconductores, el transporte ferroviario. Los segundos comprenden la concepción de circuitos integrados, de sitios web, el diseño de la ropa, las estrategias de marketing, la codificación de los programas informáticos, el management de las bases de datos. Consideremos ahora lo que ocurre cuando la producción total,
a escala de la cadena de valor involucrada, aumenta, los costos de los segmentos intensivos en activos tangibles y en trabajo aumentan a ritmos diferentes. En virtud de la distribución desigual de los costos fijos y de costos marginales diferenciados, los costos totales aumentan rápidamente para los segmentos de fuerte intensidad en recursos materiales, mientras que los costos medios disminuyen mucho más rápido para los segmentos de fuerte intensidad en recursos informativos. Esto es lo que ilustra la figura 4. Figura 4. Dinámica de los costos totales y medios para los segmentos intensivos en activos tangibles e intangibles. La diferencia de economías de escala entre los activos tangibles e intangibles implica que las empresas que controlan los eslabones intangibles de la cadena reciben una parte desproporcionada de las ganancias a medida que la producción ilustra la figura 4. Figura 4. Dinámica de los costos totales y medios para los segmentos intensivos en activos tangibles e intangibles. La diferencia de economías de escala entre los activos tangibles e intangibles implica que las empresas que controlan los eslabones intangibles de la cadena reciben una parte desproporcionada de las ganancias a medida que la producción aumenta. Renta e innovación dinámica. Un último tipo de fuerza de monopolización intelectual está asociado a lo que se llama la renta de innovación dinámica. Este es el mecanismo: cuanto más integradas son las cadenas y cuanto más se desarrolla su actividad, tanto más aumentan las cantidades de datos producidos. Y estas informaciones se acumulan en lugares muy específicos, donde se concentran las funciones de integración. Las firmas que organizan las cadenas controlan los sistemas de información, por lo tanto, son ellas las que centralizan los datos. Pero esos datos son una materia prima indispensable en los procesos de investigación y desarrollo modernos. Gracias a ellos es posible circunscribir fragilidades, identificar fuentes de mejoría, examinar virtualmente soluciones innovadoras. Según la fórmula del CEO de Siemens, Joseph Kaiser, los datos son el santo grial de la innovación. 276. Como vimos, la acumulación de datos está en el corazón del modelo económico de los gigantes de Internet. Los datos engendrados por los usuarios permiten que esas empresas mejoren la experiencia de usuario, conciban publicidades focalizadas o vendan servicios personalizados. Pero la importancia de los datos en los procesos innovadores no se limita a estas empresas. Eso es lo que explica Kaiser. Nosotros fabricamos máquinas que producen electricidad, que automatizan los procesos industriales, que realizan imágenes médicas, como escáneres o IRM, o desplazan personas y objetos de un punto hasta un punto B. Esto implica muchos productos, y todos esos productos tienen captores. Nosotros recuperamos los datos generados por esos captores, los analizamos en nuestra plataforma, en una nube informática propietaria que albergamos en un sitio propio. 277. Los datos producidos por los procesos industriales, sobre todo en el marco del mantenimiento predictivo, son objeto de derechos de propiedad intelectual ásperamente negociados entre los fabricantes de equipamientos y sus clientes, por la simple pero crucial razón de que constituyen un input esencial en los procesos de I+D. En el caso de las relaciones entre Walmart y sus subcontratistas, la ventaja de Walmart es aplastante. La firma de Bentonville, Arkansas, recoge los datos de las actividades de sus 245 millones de clientes a razón de 1 millón de transacciones por hora. Estas se agregan a los datos logísticos y operativos de más de 17.500 proveedores, quienes pueden mejorar sus operaciones accediendo a los datos de los puntos de venta que atañen a sus propios productos. Pero la ventaja que obtiene a cambio Walmart es mucho más grande, puesto que la empresa tiene una visión sobre las operaciones de todos sus proveedores, planificación de la producción, concepción y envasado de los productos y, por supuesto, informaciones de los clientes. 278. El privilegio informativo de Walmart descansa en su posición central, tanto frente a sus proveedores como a su clientela. Con ayuda de un programa informático suministrado por la empresa alemana SAP llamado HANA Business Intelligence Platform, el distribuidor reúne en tiempo real los datos surgidos de sus diferentes partes interesadas. Según el CEO Keran Antarel, HANA flota sobre el conjunto del sistema de información, de tal modo que la innovación no queda arrinconada en el back office. 279. En la sede de la firma, un data café centraliza los datos suministrados en tiempo real por 200 flujos internos y externos, inclusive los boletines meteorológicos, los medios sociales, las telecomunicaciones económicas y los acontecimientos locales. La idea es explotar esa masa de informaciones única permitiendo que los equipos de los diferentes departamentos examinen sus hipótesis apelando directamente a los expertos del centro de análisis. 280. En las cadenas de valor hay una lucha competitiva vertical por el control de los datos. Su circulación es una condición previa a la integración y la optimización de los procesos empresariales en el seno de procesos de trabajo fragmentados. Pero semejante integración otorga un acceso a los datos desproporcionado a quienes lanzan y organizan esa integración. En virtud de la simetría constitutiva de los sistemas de información y del poder de negociación desigual entre las firmas, las empresas dominantes están en condiciones de aprender procesos productivos y comerciales de sus asociados y utilizar esas informaciones para aguzar su propia capacidad de innovación.
La dinámica de monopolización intelectual, pues, se nutre de la centralización de los datos producidos con ayuda de las herramientas digitales que permiten la integración de las cadenas de valor. El proceso de monopolización del conocimiento pasa por un encierro masivo de los conocimientos en derechos de propiedad intelectual cada vez más estrictos a escala mundial. Pero no se limita a eso. La fragmentación internacional de los procesos productivos y la disociación incrementada de las actividades de concepción y de ejecución que requiere a través de las funciones de integración crean nuevas fuentes de rentas intelectuales, como se puede ver en el cuadro 3. Cuadro 3. Taxonomía de las rentas ligadas a los intangibles. El auge de lo digital alimenta una gigantesca economía de renta, no porque la información sería la nueva fuente de valor, sino porque el control de la información es conocimiento, es decir, la monopolización intelectual se ha convertido en el medio más poderoso de captar el valor. Consternación en el monopolio. En nuestra situación, el libre mercado no significa la competencia, sino más bien el monopolio, y esto a escala mundial, o más bien, quizá, el capitalismo feudal. Frederick Jameson 281. El 21 de junio de 2018, Anne-Marie Slaughter, ex consejera de Barack Obama en la Casa Blanca y dirigente de la influyente Fundación New America, publica en el Financial Times una tribuna titulada Las fusiones verticales de medios son tan siglo XIX, 282. Allí critica las operaciones agresivas de fusión entabladas en el sector entre los propietarios de infraestructuras y los productores de contenidos, en el contexto del nacimiento de un nuevo gigante luego del acercamiento entre el grupo de telecomunicaciones AT&T y Time Warner, que posee entre otros CNN, la cadena HBO y estudios de cine. Desde los años 90, el sector de las telecomunicaciones se concentró masivamente y AT&T, Comcast y Verizon constituyen de hecho un cartel. Desde fines de los años 2000 fueron a la guerra contra la neutralidad de la web, esas firmas pretenden apoyarse en sus redes de telecom para constituir conglomerados integrados verticalmente, con el objeto de controlar todas las capas de un imperio mediático, desde los cables subterráneos y los bornes aéreos hasta la creación de contenidos. Según Slaughter, en el siglo XXI esa estrategia está destinada al fracaso. Es una maniobra digna del XIX, cuando el magnate del acero Andrew Carnegie intentaba controlar los ferrocarriles, además de las minas de carbón y las acerías, para apartar a sus competidores. Semejante proyecto no tiene ya sentido en la era de la información, la integración vertical equivale a construir silos en una época que estará dominada por las plataformas, a poseer en la era del alquiler y a buscar mercados masivos cuando los clientes quieren productos individualizados. Para sostener su argumento ella cita a Unscalet, la obra Yao Kadake Mantanella, un inversor en capital de riesgo del Silicon Valley, acaba de publicar y en la cual promete el renacimiento de un capitalismo empresarial de pequeñas firmas innovadoras gracias a la inteligencia artificial y a... En una economía basada en la IA y las tecnologías digitales, las pequeñas empresas especializadas y ágiles pueden sacar partido de las plataformas tecnológicas para competir eficazmente con las grandes organizaciones formadas por los mercados masivos. Esta evolución resulta del hecho de que las pequeñas firmas en adelante pueden alquilar lo que las empresas antes debían construir. Pueden alquilar la informática en la nube, alquilar el acceso a los consumidores en los medios sociales, alquilar la fabricación a firmas bajo contrato en el mundo entero. Los mercados masivos de antaño dejan lugar a micromercados. Es la esencia misma de la reducción de escala, la tecnología desvaloriza la producción y la comercialización masiva, lo que vuelve posible es una microproducción personalizada y un marketing finamente dirigido, 283. Este argumento es exactamente el que Alvarian desarrollaba en 2010 en la American Economic Review, a propósito del modelo de las plataformas de servicios informáticos. Para una pequeña empresa, en nuestros días es posible comprar almacenamiento de datos, servicios de alojamiento, un entorno de desarrollo de aplicaciones y una conectividad a Internet disponible con proveedores como Amazon, Google, IBM, Microsoft, Sun y otros más. El modelo Platform as Service transforma lo que antes era un costo fijo para las pequeñas aplicaciones web en un costo variable, lo que reduce considerablemente los costos de entrada, 284. Lo que es fascinante es la persistencia del pilar ideológico del consenso de Silicon Valley, la promesa de un capitalismo empresarial. Reemplacen inteligencia artificial por Internet y encontrarán la consigna de los autores de la Magna Carta for the Nadal Age, escrita 25 años antes. Las nuevas tecnologías de la información reducen a nada los costos financieros de la diversidad, tanto para los productos como para las personas, lo que conduce a una desmasificación de nuestras instituciones y de nuestra cultura. Y es un argumento que Anne-Marie Slaughter moviliza sin matices. Las empresas se volverán más pequeñas, porque ya no será tan eficaz organizar la actividad humana de manera centralizada. Esto es seguro, el porvenir pertenece a las empresas que tienen una pequeña cantidad de directores que supervisan máquinas y freelances, la gig economy en general. En este contexto, los viejos monopolistas encarnados por la alianza AT&T Warner ya solo tienen un naipe regresivo para jugar.
En una decisión del 14 de diciembre de 2017, la Federal Communications Commission de los Estados Unidos puso un término a la neutralidad de Internet, es decir, a la garantía de un tratamiento igual de los flujos de datos por los operadores. Para los propietarios de infraestructuras como AT&T es un regalo del cielo. Gracias al control en la red física de Internet móvil y por cable, van a hacer pagar más a los proveedores de contenidos, o bien favorecer la difusión de sus propias creaciones. Pero en estos Slowtar no ve más que una prórroga, desconfíen, Vigimas, advierte, porque esa estrategia inoportuna no aguantará el impacto frente al asalto de una miríada de nuevos jugadores ágiles. La tribuna de Anne-Marie Slaughter mata a dos pájaros de un tiro. Por un lado, ataca a los propietarios de redes con los cuales los grandes nombres de Internet de la costa oeste, que se cuentan entre los principales financistas de su fundación, están en guerra acerca de la neutralidad de la web. Por el otro, enciende un contrafuego frente a la renovación de la crítica antimonopolística frente a las firmas de lo digital. Cuando esta cuestión adquiere un lugar central en el debate público, ella la emprende con los monopolios a la antigua, las redes de telecomunicaciones, para preservar mejor a los nuevos. De este modo intenta reactivar el núcleo ideológico del consenso de Silicon Valley, el mito según el cual las tecnologías de la información son indisociables de un capitalismo empresarial. Menos de una semana más tarde, Alexandra Skaggs, entonces cronista para Alphaville, la sección Mercados Financieros del blog del Financial Times, critica duramente la tribuna de la presidenta de New America. Comienza por rectificar algunos hechos. La analogía histórica con el fin del siglo XIX es aproximativa. Slaughter parece confundir la integración vertical defensiva de Carnegie con la estrategia de la Standard Oil de Rockefeller que, efectivamente, apartó a sus competidores obligándolos a pagar tarifas de ferrocarril más elevadas. Pero si ese error es sintomático de un estado febril ideológico, lo esencial no es eso. Lo que muestra Skaggs es que, al denunciar la amenaza que representa un viejo tipo de monopolio, ella hace la promoción de un modelo todavía más peligroso. Cuando ella recomienda alquilar capacidades técnicas en vez de desarrollarlas internamente, omite mencionar a quién las alquilan esas empresas ágiles. ¿Alguien posee esas capacidades? Por supuesto, y ese alguien son las Big Techs. ¿Conservar sus archivos de trabajo en la nube? Usted tiene que pagar a Amazon o a Google para poder trabajar en cualquier lado, en cualquier momento. La estructura que ella recomienda, la gig economy en general, remite a una estructura económica que precedió al capitalismo de los varones ladrones. En este sistema, los servidores y los trabajadores de rangos variables pagaban por el privilegio de no poseer nada y de trabajar en un territorio totalmente controlado por una persona o una entidad que disponía de un poder absoluto sobre los residentes y no rendía, o rendía poco, cuentas a nadie. Por supuesto, hablamos del feudalismo. Existen sólidos argumentos en favor de la tesis según la cual la tecnología nos hace entrar en una nueva era feudal donde los individuos deben suministrar robota, un término checo que significa corvea, trabajo gratuito, y que resulta ser la raíz de la palabra robot, solo para mantener un acceso eficaz a las plataformas de las Big Techs por intermedio de las cuales pasa una parte cada vez más grande de la vida de la gente. 285. La carga es brutal, y mezcla dos registros. El primero moviliza a una nueva generación de argumentos antimonopolísticos cuyas tesis fueron propulsadas al proscenio por el trabajo de la joven jurista Lina Khan y de la escuela llamada del antitrust hipster, véase anexo 2. El segundo es la crítica de las Big Techs a partir de la cuestión de la extracción y explotación de los datos, de la que se habló más arriba. Pero sobre todo bosqueja una pista que vale la pena ser llevada más lejos, la de un devenir paradójicamente feudal de la nueva economía, lo que yo llamo la hipótesis tecnofeudal. 253 Charles Baudelaire, Chacun Sachimere, en Heures completes de Charles Baudelaire, volumen 4, París, Michel Lévy Freres, 1869. Hay versión en castellano, cada uno su quimera, en pequeños poemas en prosa, traducción de José Antonio Millán Alba, Madrid, Cátedra, 20035, p. 57, n. Del T. 254 Numerosos trabajos recientes en economía y en gestión se interesaron en la cuestión de los intangibles. Para una síntesis sobre el tema, en particular sobre los problemas de definición y los desafíos contables, C.F. Jonathan Askell y Stion Westlake, Capitalism Without Capital, op. Cit. 255 Friedrich List, Système National de Économie Politique, et de Henri Richelot, París, Capelle, 1857, p. 248. Hay versión en castellano, Sistema Nacional de Economía Política, traducción de Manuel Sánchez Arto, México, Fondo de Cultura Económica, 1979. 256 William de Noraus, Are we approaching an economic singularity? Information Technology and the Future of Economic Growth, Ver Working Paper, N grados 21547, 2015, p. 4. 257 George Wilhelm Friedrich Hegel, Encyclopédie Sciences Philosophiques, París, Brin, Bibliothèque des Textes Philosophiques, 1986, p. 444.
Hay versión en castellano, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, traducción de Ramón Valls Plana, Madrid, Alianza Editorial, 1999. 258 Richard E. Baldwin, The Great Convergence. Information Technology and the New Globalization, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 2016, p. 134. 259 David Harvey, The Limits to Capital, Nueva York, Verso, 2006, capítulo 7. Hay versión en castellano, Los límites del capitalismo y la teoría marxista, traducción de Mariluz Caso, México, Fondo de Cultura Económica, 1990. 260, Effondrement du Rana Plaza, Wikipedia, 22 de marzo de 2019. 261 se debe esta representación al fundador de Acer, Stan C., Method is not my style, Challenge y Faculties, Breakthrough Bottlenecks, Create Values, Taipei, The Acer Foundation, 1996. 262 Charles Babbage, Traité sur l'économie des machines et des manufactures, traducción. De Edouard Biot, Bachelier, París, 1833, p. 235. Hay versión en castellano, Tratado de Mecánica Práctica y Economía Política, sin indicación de traductor, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2015, libro E. 263 Philippe Moati y el Mouhot, Les Nouvelles Logiques de Decomposition Internationale des Processus Productifs, Review de Economie Politique, volumen 115, N grado 5, 2005, pp. 573 a 589. 264 Henri Michaud, Tranchis de Sauer, Face aux Berrous, 1967, París, Gallimard, 1992, p. 64, hay versión en castellano, Frente a los cerrojos, traducción. De Julia Escobar, Madrid, Pretextos, 2000. 265 Hugo Pagano, The Crisis of Intellectual Monopoly Capitalism, Cambridge Journal of Economics, volumen 38, N grado 6, 2014, pp 1409 a 1429. 266 Benjamin Coriat y Fabien Orsi, Establishing a New Intellectual Property Rights Regime in the United States. Origins, Content and Problems, Research Policy, volumen 31, N grados 8 a 9, 2002, pp 1491 a 1507, Christopher May, The Global Political Economy of Intellectual Property Rights. The New Enclosures, Londres, Routledge, Ripe Series in Global Political Economy, 2010. 267 Hugo Pagano, The Crisis of Intellectual Monopoly Capitalism, Lockheed, p. 1413. 268 Lauren Cohen, Umit G. Gurun y Scott Duke Co-Mines, Patent Trolls, Evidence from Targeted Firms, Management Science, volumen 65, N grados 12, 2019, pp 5449 a 5956. 269 Hugo Pagano y María Alessandra Rossi, The Crash of the Knowledge Economy, Cambridge Journal of Economics, volumen 33, N grados 4, 2009, pp 665 a 683. 270 Susan K. Sage, Trips was never enough, Vertical Forum Shifting, FTAS, Acta, ante pp. Journal of Intellectual Property Lab, volumen 18, N grados 2, 2010, pp. 104 a 160, Susan K. Sage as in Prakasi, Using Idea Strategically, The Contest Between Business and NGO Networks in Intellectual Property Rights, International Studies Quarterly, volumen 48, N grados 1, 2004, pp 143 a 175. 271 Así, diversos estudios empíricos muestran que un desarrollo de los intercambios comerciales está asociado al endurecimiento de los derechos de propiedad intelectual. Cf. Titus O. Agwokuse y Honjin, Do Stronger Intellectual Property Rights Protection Induce More Bilateral Trade. Evidence from China's Imports, World Development, volumen 38, N grados 8, 2010, pp 1094 a 1104, Rod Falby, Nell Foster y David Greenaway, Trade, Immateriality and Intellectual Property Rights, Review of World Economics, volumen 145, N grados 3, 2009, pp 373 a 404, Jungo Weng, Chia Yan y Jihu Huang, Intellectual Property Rights and US Information Goes Exports, The Role of Imitation Trade, Journal of Cultural Economics, volumen 33, N grados 2, 2009, p. 109. 272 Cedric Durand y William Milberg, Intellectual Monopoly in Global Value Chains, Review of International Political Economy, 2019, pp 404 a 429, en línea. 273 Manuela Mosca, On the Origins of the Concept of Natural Monopoly.
Economies of Scale and Competition, The European Journal of the History of Economic Thought, volumen 15, N grados 2, 2008, pp 317 a 353. 274 Donald L. Bartlett y James Bestele, Apple's American Hot Disaster, Philly.com, 20 de noviembre de 2011, Andrew B. Bernard y Teresa C. Ford, Factory Goods Producing Firms, American Economic Review, volumen 105, N grado 5, 2015, pp 518 a 523, Adam Satariano y Peter Burrows, Apple Supply Chain Secret. Howard Lasers, Bloomberg Business Week, 3 de noviembre de 2011, pp 50 a 54. 275 Neil Irwin, de Amazon Walmart Showdown That Explains the Modern Economy, The New York Times, 7 de junio de 2017. 276 Joseph Kaiser y Daniel Gross, Siemens CEO Joe Kaiser on the Next Industrial Revolution, Strategy and Business, 9 de febrero de 2016. 277 IDEM. 278 Nada R. Sanders, How to Use Big Data to Drive Your Supply Chain, California Management Review, volumen 58, N grados 3, 2016, pp 26 a 48, Jianfeng Wang, Economies of Its Systems at Walmart. An Historical Perspective, Journal of Management Information and Decision Sciences, volumen 9, N grados 1, 2006, p. 45. 279 Marianne Wilson, Walmart Focuses on Speed, Innovation with SAP HANA Technology, Chainstoryage.com, 6 de mayo de 2015. 280 Bernard Marr, Really Big Data at Walmart, Real Time Insights from Their 40 más Petabyte Data Cloud, Forbes, 23 de enero de 2017. 281 Frederick Jameson, In Soviet Arcadia, New Left Review, N grado 75, 2012, p. 124. 282 Anne-Marie Slaughter, Vertical Media Mergers Are Used So 19th Century, Financial Times, 21 de junio de 2018. 283 G. Mantanella, Muscalet, OPCIT, p. 13. 284 Al R. Varian, Computer Mediated Transactions, American Economic Review, volumen 100, N grados 2, 2010, p. 7. 285 Alexandra Skaggs, The Note to Serfdom, Financial Times, Alphaville, blog, 2018. 4. La hipótesis tecnofeudal. ¿Qué es el feudalismo? Los economistas proceden de singular manera. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones, unas artificiales y otras naturales. Las instituciones del feudalismo son artificiales y las de la burguesía son naturales. Karl Marx 286. Marx nos advirtió que la ciencia económica en general es incapaz de pensar la variación de las formas fundamentales de organización de la sociedad.